Lluvias torrenciales causan el caos en España. Las autoridades regionales y nacionales se ven impotentes ante la magnitud de la catástrofe en el levante español, mientras entre la población cunde la incertidumbre y la desesperanza. ¿Cómo? Que según la Seguridad Nacional Española, con esta cobertura podríamos dar la impresión de que formamos parte de la estrategia global del Kremlin para desestabilizar las democracias. ¿Pero no es eso lo que pasó? Lluvias, caos, ciudadanía desesperada. Que no queremos pasar por prorrusos describiendo situaciones caóticas en la Unión Europea como si fueran situaciones caóticas. Ok. Siempre que llovió, paró. Optimismo en el levante español tras el paso de una lluvia impredecible que dejó algunos lamentables desperfectos que las autoridades regionales y nacionales, por fortuna, ya están atendiendo con una eficiencia digna de sociedad futurista como muestra de la superioridad democrática y moral de los valores europeos. La Seguridad Nacional Española acusa a Rusia de orquestar campañas de desinformación contra la estabilidad democrática del Reino de España. No importa cuándo escuchen esto, pero en este caso en concreto, la presunta y malévola injerencia habría tenido lugar durante la Dana, las inundaciones que golpearon Valencia con gran dureza en octubre de 2024. En su informe sobre ese año, la entidad que asesora a la presidencia española en seguridad desde hace poco más de una década, alerta que el Kremlin en concreto, al que nombra 14 veces en total en el texto, habría aprovechado la catástrofe para desinformar de forma oportunista y en su propio beneficio. Textualmente, según la investigación, los actores prorrusos promocionaron la desconfianza en las instituciones públicas, deslegitimaron el apoyo a Ucrania so pretexto de la necesidad real de ayuda a las víctimas de la Dana y proyectaron una imagen de país sumido en el caos. O, en otras palabras, los pérfidos agentes desinformadores surgidos del frío expusieron 3 hechos fácilmente comprobables para cualquier persona mínimamente observadora. Tremenda sofisticación en la maldad la de esta gente, señalar cosas a la vista de todo el mundo. El informe, como es costumbre, no aporta pruebas de ninguna clase y se limita a citar investigaciones de instituciones o proyectos creados específicamente por Bruselas para demostrar de antemano que Rusia es malvada, lo que desde el punto de vista científico-legal no es muy distinto a los juicios por brujería del siglo XVI. Incluso aportan un vistoso gráfico en forma de iceberg sobre la presunta injerencia del Kremlin en Europa que nos hace temer que ya esté en camino una investigación para determinar el probable origen ruso del témpano de hielo que hundió el Titanic. En fin, un texto nada sorprendente viniendo de una entidad que nació de los lineamientos trazados originalmente por quien fuera secretario general de la OTAN, Javier Solana, más conocido como el carnicero de Belgrado por sus enemigos y como el carnicerito de Belgrado por sus amigos, si es que los tiene. Como era de esperar, la prensa hegemónica española aprovechó el caramelito que le dio en bandeja a la Seguridad Nacional para hacer gala de su rusofobia habitual, destacando a todo dar las afirmaciones contenidas en el informe, que además les servían de coartada moral para justificar sus propias coberturas sobre la Dana, en su gran mayoría más pendientes de cumplir su rol en la polarización bipartidista que en hacer algo mínimamente parecido al periodismo. Una campaña de desinformación, atención, pagada por un ecosistema de propaganda y desinformación del Kremlin. Seguridad Nacional identifica a Rusia tras muchos de los bulos que circulaban durante una de las peores tragedias que hemos vivido en nuestro país, la Dana de Valencia. La maquinaria del Kremlin, el ecosistema de propaganda prorruso, utilizó la crisis de la Dana para generar una campaña de desinformación contra el gobierno, para generar una imagen de país sumido en el caos.
El informe en el que han participado varios ministerios se refiere a actores prorrusos que aprovecharon la tragedia para amplificar y adaptar narrativas desinformativas preexistentes en su beneficio. El máximo organismo de seguridad de nuestro país señala a Rusia como impulsor de las campañas. En su informe anual asegura que los actores prorrusos se focalizaron en promocionar la desconfianza ciudadana en las instituciones públicas. Así, para sorpresa de nadie, por enésima vez, la partidocracia eurooccidental y su vocera, la mediocracia, buscaron la manera de involucrar a Rusia de una u otra forma en sus miserias. Y como de costumbre, no la encontraron, pero la involucraron igual. En este caso, además, se da la circunstancia de que los grandes medios, incluso los opositores, vuelven a mostrarse más oficialistas que el oficialismo, puesto que el informe encargado por el gobierno a la seguridad nacional apenas dedica media página a la supuesta injerencia rusa en la Dana valenciana, cuando el documento completo tiene más de 300 páginas. Sin embargo, ese fue el único asunto destacado en común en todas las cabeceras hegemónicas, mientras que los otros temas tratados pasaron mayormente inadvertidos mediáticamente. Y no se crean que se trata de asuntos menores. En el documento se advierte de deficiencias importantes, en algunos casos graves, para la seguridad del Estado español, entre ellas debidas a la vulnerabilidad energética, delincuencia y crimen organizado, flujos migratorios, terrorismo, entre otros. Ahora bien, ¿es cierto o no que la llamada propaganda rusa señaló el caos sucedido en Valencia a finales de 2024, la falta de respuesta de las autoridades y la molestia de la población? Pues no hay más que revisar el abordaje y enfoque de otros grandes medios, a los que en el occidente colectivo jamás tildarán de desinformación injerencista, para ver que no estamos ante ninguna manipulación interesada de Moscú, o de haberla, sería idéntica a la de París, Londres o Berlín. ¿O acaso no es cierto que, como señalaron medios internacionales de toda clase, la catástrofe de finales de octubre de 2024 en el Levante español demostró una total incapacidad, coordinación o voluntad política de las autoridades regionales y nacionales para prevenirla? ¿Acaso no es cierto que las imágenes de la catástrofe fueron mucho más propias de los llamados países en vías de desarrollo que de un flamante miembro del Jardín Europeo? ¿Acaso no es cierto que la población afectada denunció sentirse desatendida mientras los dos pilares del bipartidismo español y sus respectivas muletas, acompañados de los medios aliados de cada quien, se dedicaban a culparse mutuamente? ¿Acaso esa conjunción de factores no provocaría por sí sola desconfianza en las instituciones en cualquier país del mundo, sin necesidad de medios o bots rusos que la alentasen? De modo que otra vez estamos ante el caso en que si un medio alemán, británico o francés afirma que un miembro de la Unión Europea enfrenta este problema o aquella contradicción, entonces es un claro caso de periodismo independiente. Pero si a un canal ruso se le ocurre señalar exactamente lo mismo, en ese caso se trata de una sofisticada operación de desinformación con forma de iceberg. En fin, no hay nada que podamos hacer al respecto y solo queda armarse de paciencia, porque no es la primera vez que los estados profundos occidentales meten a Rusia con calzador en su búsqueda de culpables a los que señalar por sus desgracias, ni tampoco la primera en que sus medios hegemónicos les siguen el juego y hasta lo amplifican, tampoco la última. Y hay que admitir que al menos en lo que respecta a sus niveles de previsibilidad y mediocridad, siempre logran superarse.